¿Qué significa prescindible? A veces no hace falta ser el primero. Es como si alguien Ni el favorito. te invita a una fiesta. Y puede que no cuenten contigo, Tú no apareces ni se acuerden de ti. y a nadie le importa. Perfecto, estupendo. Lo aceptamos, lo asumimos. Pero, y aquí está la cuestión, eso no significa que no cuentes, que no importes o que ni siquiera existes. Hoy, por ejemplo, hablamos de esas películas, esas joyas ocultas, las tapadas. Esas que nadie menciona, como si fueran el primo raro que nadie invita a las fiestas. Y vamos a ver si realmente merece la pena. Porque sí, porque merecen una oportunidad. Conozcamos a estos soñadores, melancólicos y un poco despreocupados marineros. Viajeros que regresan al hogar como Ulises a Ítaca, pero sin tanta épica ni tanto músculo. Aquí no hay dioses, ni sirenas, solo tipos anónimos y normales. Algo inconscientes, algo distraídos. Y aunque no sean héroes épicos, tienen su propia historia que contar. El problema, que están a punto de tomar la decisión equivocada. Pero eso sí, siempre con buen corazón. ¡Toca una tonadilla! ¡Una tonadilla irlandesa! Bienvenidos a la aventura según John Ford, lo cual, créanme, no es poco. Segunda Guerra Mundial. Nos embarcamos en un carguero británico que, dicho sea de paso, no tiene nada de glamuroso. Solo marineros con historias, con tragedias personales, con esa mezcla de nostalgia y desesperación que convierte cada travesía en un test de resistencia emocional. Y claro, John Ford, que siempre tuvo una fijación con la cotidianidad, nos sumerge en el universo de estos hombres. Porque sí, pueden ser desarraigados, un poco perdidos, pero encuentran su sentido en la camaradería, en las pequeñas victorias del día a día. Y eso, en un barco que transporta munición en plena guerra, ya es decir bastante. Porque la nostalgia por el hogar, el miedo, los demonios personales, hacen de hombres intrépidos. Una oda a aquellos que viven en tránsito, a los que sueñan con regresar, pero no saben si serán bienvenidos. Ford captura esa realidad errante. Aquí el mar se vuelve infinito y el hogar parece un recuerdo borroso. Porque si algo nos enseñó Ford, además de que la melancolía y la épica pueden coexistir, es que al final todos buscamos algo, aunque no siempre sepamos qué es, y que la hace tan significativa en la obra de Ford. Ciertos problemas o peculiaridades, según el prisma desde el que se mire. Ford, ese hombre que dibujaba a los héroes con trazos firmes, casi sin titubeos. Pero aquí, con hombres intrépidos, la cosa cambia. Y es que a veces parece avanzar a saltos, sin un hilo conductor claro. Sin duda, el film es un collage emocional compuesto por 4 fragmentos, 4 obras del melancólico O'Neill, ensambladas en una estructura que intenta disimular, aunque no logra ocultar, que bajo su superficie laten retazos de historias. Historias que se entrelazan sobre un barco que avanza hacia el ocaso. Cuando uno se hace a la mar, Ford siempre supo cómo manejar a sus personajes, debería dejar de pensar en las cosas de tierra. especialmente cuando el escenario era tan grande como el desierto. La tierra ya no te quiere. Ya he acabado con la tierra. Y ella conmigo. Ahí estaban, esos personajes centrales, dando cohesión, estructura. Pero aquí la estructura se vuelve líquida, nunca mejor dicho. Se diluye, se fragmenta. Ni tan siquiera el seguimiento de los personajes consigue dar unidad. La fotografía y el trabajo de cámara son impresionantes. Hay claroscuros continuos, opresivos y embriagadores, como si cada escena nos sumergiera en un juego de sombras y volúmenes diseñado para atrapar nuestra mirada. Es un festín visual para los amantes de lo barroco y lo recargado. Una muestra de cómo la profundidad de campo se transforma en una forma de narrar, de construir un mundo donde la luz y la sombra marcan un nuevo escenario y cuentan sus propias historias. Lo que vemos aquí anticipa a Ciudadano Kane. Esa revolución con la que Wells y Toland transformaron el cine.
La influencia de Murnau está ahí, como un fantasma que se pasea por los decorados, haciendo que cada sombra tenga su propia historia. ¿Pero qué pasa? Pues que Ford, el mismo Ford que siempre supo encontrar poesía en los espacios abiertos, aquí se queda atrapado en su propia estética. Todo es técnicamente impecable, vanguardista, meticuloso, pero también rígido, como si estuviera demasiado preocupado por demostrar lo que podía hacer con Toland en lugar de contar la historia. Así que terminamos con una película más embarada, más encorsetada, con una sucesión de claroscuros, de hallazgos fotográficos que parecen gritar sofisticación. Es lo que pasa cuando los genios se encuentran. A veces, en lugar de hacer que todo fluya, terminan encerrados en su propio virtuosismo. Claro que su narrativa sigue coexistiendo con una intensidad silenciosa, como el latido pausado del viejo barco que navega en la niebla. Y es que esta película, quizás, la podamos emparentar directamente con El delator y esa primera corriente de dramas sociales. ¿Y qué pasó en taquilla? Pues que en un año en que el público tenía Las uvas de la ira, hombre que sufre, allí estaré. El gran dictador o Historias de Filadelfia, estos hombres intrépidos pasaron algo desapercibidos. Pero, ¿eso lo hace menos interesante? No necesariamente. Ford sigue estando ahí. Su sello sigue en cada sombra, en cada mirada perdida. Todo lo dicho no quita que la película tenga el sello de Ford, que resuelva escenas con maestría. Pero Ford estaba demasiado preocupado por demostrar que era un director de prestigio, por querer ser demasiado fiel a la dramaturgia de la obra de O'Neill, y por demostrar que era un cineasta vanguardista y estilizado, dando rienda suelta a la maestría de Toland, y eso quizás, al menos para algunos, quitó algo de su simplicidad y frescura a su narrativa. Y si es Ford, esperas una película de Ford. A un lado tenemos a O'Neill, el dramaturgo, a otro a Toland con su fotografía barroca y expresionista, y en medio, Ford, manejando a sus marineros desarraigados. Juntémoslos, agitémoslos y a ver qué pasa. La luna del Caribe es el primer fragmento. La cubierta del barco, la música, las miradas tienen la textura de la nostalgia, el anhelo y lo inevitable. Se respira el aire enrarecido, la atmósfera eléctrica, figuras que parecen existir a medio camino entre la realidad y un sueño febril, con un deseo que nos atrapa envolviéndolo todo. Son escenas fantasmagóricas, llenas de premonición y fatalidad, casi como una advertencia, como si emergieran de un mundo de sueños, cargadas de seducción y sensualidad, anticipan ese aire de heroísmo trágico. Y de repente, toda esa tensión se relaja con la presencia de esas damas. La fiesta, la risa y la evasión. Pero al final todo se pierde. En un instante, el caos se impone, arrastrando consigo la violencia inevitable. El segundo fragmento, rumbo a Cardiff, retrata una travesía en alta mar marcada por la adversidad. La tormenta desata una feroz lucha contra los elementos. En este tramo, la camaradería brilla frente a la crudeza y penurias del océano, mientras los marineros se aferran a su vínculo frente a la tragedia. Se enfatiza así la fortaleza y el espíritu indomable de los hombres de mar. La zona es el tercer bloque. A bordo, la tensión y la desconfianza crecen. Intrigada por el comportamiento reservado de Smithy, un caballero inglés, la tripulación sospecha que podría ser un espía alemán. Sin embargo, la confrontación expone su mayor vergüenza, una baja deshonrosa de la Marina británica, el momento de la revelación
es magistral. Así, Ford emplea primeros planos cerrados en los rostros de los marineros para reflejar su impacto al escuchar la carta de Smithy. La salida de plano de los marineros intensifica la incomodidad y el peso de la revelación. En el último tramo, el largo viaje a casa refleja un anhelo que muchos nunca logran cumplir. La nave arriba al puerto de Inglaterra y los marineros reciben su paga. El foco recae en Olsen, un joven sueco que sueña con regresar a su granja y reencontrarse con su madre. Sin embargo, un agente intenta drogarlo para que embarque en otro barco. Driscoll y otros marineros intentan rescatarlo, pero Driscoll queda atrás. Y poco después, un titular de periódico sugiere su muerte tras el torpedeo del barco en el que se embarcó. El plano final, centrado en el periódico, es un recurso cinematográfico soberbio que potencia el heroísmo y la amistad, consolidándolo como uno de los finales más memorables de Ford. En 1940, John Ford estrena 2 películas. Primero, la aclamada Las uvas de la ira. Luego, Hombres intrépidos, que queda inevitablemente a su sombra. Considerada una obra menor, parece olvidada, pero sigue ahí, esperando su oportunidad para ser redescubierta. Porque si algo nos enseñó Ford, es que la belleza está en la sencillez, en los cowboys que contemplan el horizonte sin pestañear y en las puertas que se abren hacia la lejanía.